Estamos volviendo al estudio original, al original. Sí, estamos volviendo a grabar podcast que perdimos el hábito, honestamente. Perdimos el hábito. Estuvimos número 1 de Argentina con el podcast. Armamos una comunidad de emprendedores de más de 500 personas, eventos presenciales y todo. Y estuvimos medio desaparecidos. Ya la gente nos está pidiendo a gritos que volvamos al podcast. Descansando. Sí, de lejos se escuchaban como insultos, pero yo creo que decían: vuelvan, los extrañamos. La puta que te parió. Pero bueno, cuestión que te conocimos. Primero te conocimos a vos porque Borja nos contó de vos. Nos contó que sos. Borja te presentó como el tipo que le enseñó todo lo que él sabe de emprendimiento. Qué bárbaro. Todo lo que él sabe de emprendimiento, así que tenés una carga muy grande de que el fundador de Lemon Cash dice que vos sos el que le enseñó todo lo que sabe. No queremos decir que sos experto en el mundo de las startups y de las empresas y en asesorar emprendedores y que sos un crack. Pero básicamente sos experto en el mundo de las startups. De que la gente te quiera. Porque dicen este tipo de cosas. Claro, sí. Que sí. Así que bueno. Bienvenido, Fran. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, unos cracks. Me encanta la relación que estamos generando, las cosas que empezamos a hacer. Y siempre un gusto. Si querés tirate ahí una intro, una presentación, para el que no sepa quién sos. Sí, la mayoría de la gente. Les cuento brevemente. Me dedico a asesorar personas para lograr sus objetivos. Empezó con una comunidad de emprendedores en Argentina en el año 2016. Nosotros nos enfocamos por el lado de la capacitación, hoy está muy de moda, pero en ese momento para emprender solo existía la rama de conseguir dinero e inversión y el único camino era hacer pitch. ¿En qué año lo empezaste esto, Fran? 2016. 2016. Arranqué con varias cosas novedosas. La primera era este tema de ir por el lado de la capacitación. La segunda es que yo provocaba que emprendedor con dinero le ganaba a... Emprendedor con dinero perdía frente a emprendedor con metodología y perseverancia. Hoy queda bastante más claro de a poco con los palos que se están pegando las empresas que parecen tipo .com, pero en ese momento la crítica que yo hacía parecía de un loco. ¿Cuál era la crítica que vos hacías? Y la crítica que yo hacía es que el ecosistema tradicional está todo montado en base a incentivos de algunos actores que te cuentan cómo son las cosas de una forma que ellos ganan, pero vos no sabés cómo ganan. Y entonces me encanta. Vamos a profundizar en eso porque acá vos imaginás que nos escucha desde Mati Mateo 69, que tiene 15 años, hasta gente adulta. Entonces, cuando hablas de ese sistema tradicional, ¿a qué te estás refiriendo particularmente? El típico sistema que vos querés emprender y entonces primero le pedís ayuda a tu familia, después vas a una incubadora, después a una aceleradora, después a un venture capital o fondo de inversión y tratás de hacer que tu empresa crezca en valor hasta un día hacer un exit, que es una salida cuando vendés la compañía. Eso lo compra todo el mundo como la panacea, es una copy-paste de Silicon Valley. Y en realidad no es esa panacea, es bastante un camino esclavo para el emprendedor y un camino donde vas perdiendo tu libertad cuando mucha gente se acerca a emprender para conseguirla. Y en ese camino, como están orquestadas las cosas, los que ganan son justamente los fondos de inversión o los venture capital, que terminan siendo los gurús del ecosistema, pero nadie entiende bien quiénes son, por qué están ahí, qué pasó, y lo que hay por detrás es muy curioso. ¿Y qué es lo que hay por detrás? Lo que hay por detrás es que un VC no es más que un marketplace. Uno no lo imaginaría, pero no son los inversores, son los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros son el nexo entre los inversores y los startups. Y ellos no ganan dinero porque los startups triunfen. Ellos ganan dinero por cada ronda de inversión que levantan, porque se quedan un fee muy jugoso de cada ronda de inversión que luego se pueden cobrar en sueldos. Entonces, ¿Cómo es? Entonces, a ver, yo tengo una startup. Yo quiero poner un venture capital mañana. Les digo, muchachos, hagamos el venture capital. Tuve la oportunidad de hacerlo muchas disculpa, veces, Frank, y ustedes podrían hacerlo con facilidad. ¿Qué sería un venture capital para el pibe de 15 años que nos escucha? Es una empresa que se dedica a buscar inversores que quieren poner su dinero en un riesgo alto para tener un retorno alto. La teoría de las finanzas te dice que te tenés que diversificar de una forma de poner los huevos en distintas canastas y que una parte la tenés que poner en un retorno alto, que se especializan en contarle a todo el mundo que los startups son riesgo para poder justificar que ponen el dinero en startups, cuando eso no es necesariamente así. Depende de cómo armes el startup, puede traer riesgo o no, y cómo arman ellos el startup es lo que les genera riesgo al mismo startup.
Y lo que hacen de forma simple es toman este dinero de inversores, lo ponen en startups y cuentan que la historia es que uno de muchos de estos startups va a funcionar tan bien y ser un unicornio que con ese unicornio todos vamos a tener una rentabilidad maravillosa 7 años. Ah, pero entonces el venture no es necesariamente una persona con plata, es simplemente un intermediario entre inversor... No tiene por qué tener plata. También es un Uber. Es un Uber. ¿Y por qué no hacemos un venture capital? El venture capital, miren, esto no te lo dice nada, pero como viste que cuando querés emprender, los mismos venture capital que te dicen que digas que sos el Uber o el Airbnb de tal cosa, son sí. el Uber. Ellos son, los venture capital, y lo digo así, son el Uber del dinero para startups. Es eso nada más. ¿Y quién pone la plata verdaderamente si ellos son el Uber? Y pienso en esto. El Naval, el Team Ferris, esa gente con plata que quiere invertir. Hay más de 2000 personas en el mundo que son billonarios. Más. Y todos los días crecen en China, a lo loco. Y esos, cuando vos tenés, no sé, imagínense así. Quiero poner 5% de mi fortuna en riesgo. Que no quiere decir en riesgo, en una inversión de riesgo que me va a traer un retorno más alto. Claro. Y suena lógico, uno querrá poner 3, otro 5, uno más aguerrido pondrá 10. Entonces, imaginen ustedes que les fue bárbaro, como viene su trayectoria ahora y llegan a ser millonarios, pero como les gustaría. Claro. ¿Cuánto quieren llegar a tener? 1 billón o 100M por lo menos. 1 billón, pero ponele que tenés 100M y vos tenés 10M. Entonces, de 100M, si 5. vos pusieras un 5% en capital de riesgo, ¿cuánto es? 5. 5M. 5M. Y vos de 10 tenés 0,5, no sé. O el otro... Sí. La cosa es así. Cualquiera que tenga 1 billón, el 5% es 50 millones de dólares. Con 50 millones de dólares sobra para armar un venture capital. Claro, podés meter en 40.000 startups diferentes. Puede Sobra. ser el que... Imagínate un fondito para empezar de 50 millones de dólares, es más que suficiente. Solo necesitas un amigo en China cuyo papá sea billonario, o necesitas 10 de 100 millones, o necesitas 100 de 10 millones, o necesitas 1000 de 1 millón. Claro. Es así. Y entonces este dinero, los venture capital se concentran, porque como quiebran permanentemente y fallan, que es algo que nadie entiende, sí. La mayoría quiebra, la mayoría falla, no es que siempre una de 100 funcionan, se quiebran todos los emprendimientos, pero también quiebran los VCs y se vuelven a inventar. Eso es lo que hizo tipo Naval con Angel List. No. Dentro de las figuras del ecosistema, Angel List reúne a los ángeles inversores. Los ángeles inversores son personas que no llegan a tener todo ese capital para invertir una partecita en un VC, o a veces tienen incluso más. Hay dos extremos. Están los que tienen más, que pueden fondear un emprendimiento por sí mismos, sí. Cuyo lo chiquito para mí es enorme para los demás, y están muchos chiquititos que hacen como un crowdsourcing de cosas que cada uno se anima a invertir de a poquitos. Claro. Y hay clubes de ángeles y qué sé yo que los agrupan para poner fondos en las distintas rondas. Claro. ¿Qué pasa? En el momento que ellos ganan dinero a medida que tenés más rondas, porque cobran un fee de cada ronda, arman todo un sistema donde uno empieza a juntar dinero desde antes de empezar el startup. Claro. Entonces, el seed funding, que aparece por todos lados, o el capital semilla, es lo peor que le puede pasar a un emprendedor, porque no podés empezar un negocio con dinero, porque lo primero que vas a hacer es gastarlo en las decisiones equivocadas antes de entender qué estás haciendo. Pero a ellos les favorece mucho, porque una vez que pusiste ese dinero y lo gastaste, o de tu familia, o después de los primeros ángeles inversores, o de la incubadora, que es simplemente una institución que reúne fondos del gobierno para repartir. Entonces, cuando vos vas a la incubadora como emprendedor, crees que ellos saben, y ellos te dicen que saben, pero no saben nada, firmaron un papel y reparten dinero del gobierno. Claro. Entonces está todo armado de forma tal que todos esos actores ganan un poquito, el VC gana muchísimo en cada una de esas rondas, y todos queremos armar unicornios porque creemos que esa es la manera, pero en el final los que más pierden son los emprendedores que firman un contrato que cuando te querés dar cuenta es todo un desastre. ¿Sabés que a mí me di cuenta de eso el otro día hablando con amigos y filosofando un poco? Nosotros ahora fundamos esta startup de resúmenes de libro, que es una app, ¿viste? Y somos 4 amigos. Y yo me ponía a pensar y digo, pero pará. Y voy a las bases que se van a cagar de risa, pero esto lo aprendí con el vendehumo de Kiyosaki, que te lo explica de una forma simple. Cuadrante de flujo de dinero. Vos cuando formás parte del board de una empresa, sos la hormiga suprema, o sea, sos obvio. Tu propio empleado a nivel supremo porque tenés un montón de responsabilidad. Sí, tenés más guita porque resolvés mejores problemas, pero seguís cambiando tu tiempo por dinero, eso no es riqueza. Hasta que hagas un éxito. Depende de qué empresa y de qué board hables.
Por ejemplo, Pero cuando fundás una startup, como estás por diciendo eso, vos, tecnológica. olvídense del board. Cuando separemos board, olvídense de la operación. Ok. Entonces, cuando fundás una startup que estás en la operación, sí, tu tiempo te mata y la presión es muy difícil. Sí, no importa de qué parte sí sí sea, si sos el CMO, si sos el CEO, no importa. El C-level es un camino duro. Ahora, Claro, entonces, sí. Fran, estamos de acuerdo que lo ideal entonces es fundar un negocio que sea Ser VC, sostenible. lo ideal es ser VC, cerramos con No, pero digo, Bueno, no. Privo. Yo defiendo los negocios que son medianamente transparentes y éticos. Y no digo que el venture capital no haya funcionado nunca. Cuando empezó era una figura que no se usaba para abusar de ella. Hoy no quiere decir que todos los que de venture capital hayan hecho todo mal. Claro. Hay algunos que han generado grandes compañías, hay cosas que se hacen bien. Y tampoco digo que todos los que participan de un VC o son fundadores o que lideran el VC tienen mala voluntad o están tratando de estafar a nadie. Simplemente digo que es un sistema que se copia de Silicon Valley y se pega en países y los gobiernos replican y todo el mundo sigue sin entender de dónde surge, con qué intenciones surge y qué genera. Claro, y lo pero que digo, genera es pobreza, o sea, genera pérdida de valor, genera despido, genera desastre. yendo a las bases, ¿no? Entonces querés una startup que sea sostenible por sí misma, que facture, que Bootstrapear. tenga un buen ¿Cómo- revenue cómo- y ahí... ¿Cómo se llama? Vamos a repetir eso. Una empresa que sea sostenible por sí misma, que tenga buen revenue y que gane dinero. ¿Cómo se llama eso? Coherencia. Sí, o sea, al final que... Claro, pues la si vos plata la- generás un negocio. Yo te cuento lo mismo que vos dijiste, te lo digo de cómo son las empresas estas que festejamos hoy en la prensa y con... Es una empresa que no para de crecer en valor. Nadie sabe evaluar una empresa, pero igual todo no para de crecer en valor a través de crecer en empleados, crecer en oficinas y nadie sabe cómo genera dinero y nunca gana dinero y en el tiempo cada vez pierde más. Hasta que una vez que se lo vendieron a los inversores finales, que son los fondos pensionados de los jubilados, en Estados Unidos, en el IPO, donde todos festejan y tocan la campanita, vemos cómo hacer para que no quiebre. Porque todas estas empresas, si no las venden antes, llegan a ese IPO donde le tiran la ola que explota a los jubilados y vemos qué hacemos. Ahora, Fran, entonces claramente vemos que hay como una burbuja en todo lo que es Venture Capital. ¿Cuál es la solución? Bueno, por un lado tenemos una oportunidad. Porque es como las .com, esto me parece muy similar a las Bueno, .com. y es lo que Meten pasó, plata y meten o plata y sea, meten plata para sacar el fee. Fíjense, tenemos una Para sacar el oportunidad. Porque que yo vengo anunciando hace muchos años. Tenemos una oportunidad porque cuando se acabó la liquidez y empezó esta última crisis global económica, que es de liquidez, que es de falta de financiamiento barato, porque las tasas habían bajado a un lugar donde cualquiera podía conseguir dinero, los VCs se la ven muy difícil, porque al no haber dinero líquido fácil por todos lados, no tienen tanta capacidad de prestarle a las startups. ¿Por qué no hay Todo. dinero líquido? Estados Unidos tenía las tasas de interés en cero. Llega un momento que se les complica a nivel económico porque aparece la bendita inflación. La bendita inflación, aprendimos primero en Argentina, aparece ¿por qué? Emisión. Emisión monetaria. ¿Por qué no pasaba la inflación en todos lados? Porque los demás países eran prudentes con la emisión monetaria. Pero cuando la emisión monetaria no paró de subir y se propulsó por la pandemia, donde en un día emitían 3 trillones de dólares Para porque los- sí, para el y los stimulus. repartían así, Claro. como si soy Estados Unidos, el mundo me va Agregale un cero más, che. Tic, 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 tic. No, pero además viste que les dieron los stimulus checks a todos. todo el mundo. Le Porque eran cheques de miles de dólares a todos los fíjense ciudadanos. que el dinero de Estados Unidos está financiado por el mundo que acumula reservas en dólares. Entonces, a diferencia de otros países, tenían cierta libertad de emitir sin que se devaluara o sin Claro, que claro. hubiera inflación. Claro. Tienen una ventaja frente a los demás. Incluso viven endeudados en Estados Unidos. Tienen un déficit terrible que tiene que ver con esta moneda de reserva tan importante. Ahora, se les fue la mano. Y se les fue a mano a todos los países de Europa siguiendo y el mundo entró en una crisis de liquidez, que quiere decir que ese dinero que lo conseguías a tasas negativas, hoy no los conseguís. Ah, ¿Y ok. qué pasa con el VC? Hubo un actor del mundo del VC que se llama SoftBank, que es el que empezó a llevar la cosa a un nivel desmesurado, que lo que hacía era le pedía dinero al gobierno de Arabia Saudita, tomaba a tasa negativa en Japón préstamos y lo ponía a riesgo invirtiendo. En startups. Claro, por ejemplo, WeWork Sí. era la mejor manera de invertir en una startup que era puro activos, que te permitía a la vez apalancarte en el banco para sacar préstamos en base a esos activos, para seguir apalancando. La cuestión es que todo es un circo. Cuando vos mirás los números de las compañías no dan. El modelo de negocio no da. Yo les cuento WeWork. WeWork es muy simple. No, además el CEO era un trucho bárbaro, ¿no? Pero tomen WeWork. ¿Cuál es el modelo de negocio de WeWork? ¿Por qué razón podría llegar a funcionar?
como los números son privados hasta llegar a la bolsa, Claro. Nadie, claro. los que se invierten a sí mismos en cada ronda son los mismos. Claro. Yo les cuento el cuentito. Yo tengo $1 millón. Vale, se los voy a contar más divertido. Es así. Primero, ¿qué es un unicornio? Una empresa que está evaluada en 1.000 millones. Está bien, billón en español es muchísimo más, pero en inglés 1.000 es millones. 1.000 millones de dólares. Bárbaro. Entonces, ¿qué es un unicornio? Una evaluación. ¿Y cómo llego a que, por ejemplo, su empresa, cuánto vale? Tomen una de sus empresas. No, sacás la facturación y la multiplicás dependiendo la industria por 10, por 20, por 30. Bueno, esa es la manera más simple de hacerlo, que es múltiplos. Entonces depende de la industria, a veces multiplicas la facturación, a veces en general multiplicas las ganancias, a veces el EBITDA, a veces lo Y a que veces viene quieras. Carlito y te compra un 0,000% de la empresa. Bien, Y eso te lo lleva a una Sí, sí. evaluación. Bien. Entonces, ¿cómo generas un unicornio de mi empresa de venta de almohadones? Claro, sí, che, te vendo el 0, algo por ciento Que de mi me compren el empresa a 1% $10.000. por- Hablábamos 1 millón. que el VC conseguía un billonario y conseguía 50 millones y armaba su fondo. ¿Cómo haces para generar un unicornio poniendo 5 de esos 50 millones? Comprando un porcentaje muy pequeño. Claro. Compras un porcentaje muy pequeño. Ejemplifíquenlo para el público, por favor. Y si tenés, si alguien te mete $30.000 en tu negocio por un... 0, algo por ciento. Tu empresa vale muchísimo. Vale un En par de papel. millones. Está buenísimo. Es En perfecto, papel. Es perfecto. Entonces, si yo me dieron el 5% era de un billonario, era 50 millones, y a mí me dieron 50 millones, el 0,5% de un billonario son 5 millones. Entonces yo te pongo 5 millones a tu empresa de almohadones y yo digo que es un unicornio. Si es un unicornio, sale en la prensa, vienen más inversores. Claro, Puedo pero contar que hago otra ronda, lo que sea. ¿Quién me compra Claro, otra pero porque ronda? los números no se Lo ven en realidad mismo, hasta que porque no- vuelvo a ganar plata cuando recojo dinero de nuevo. Claro. Este es el circo del Es el mundo truco de dinero startup. infinito del GTA. Me gusta. Sí. Conocemos algún founder que, por ejemplo, que levanta capital y se paga un sueldo de $10.000 y que en definitiva se está comiendo todo el capital de todos los inversionistas y después su empresa se sustenta de seguir saliendo a levantar más plata. Que son actores de escenario. Sí, si sí, vos sí. Pero estás en el igual- circuito de startup, ustedes manejaron una empresa. Sí. Si vos vas al circuito de startup, ¿no ves a en todos los eventos los mismos presentadores? Y esa gente no está manejando Fran un está unicornio. tirando bife. No está manejando un unicornio, o sea, persona que está todo el día con tiempo para dar charlas en escenarios el día entero. Sí, no, sí. que está levantando la próxima ronda. Porque no hay nada por atrás. Me gusta. ¿Esto para quién fue, Fran? ¿A quién le estás tirando palos? Endeavor. Yo estoy tratando. Bueno, es uno de los actores que. Claro, sí. que lo que no me gusta a mí es así. Endeavor convoca emprendedores que ya son exitosos. Claro. Para entrar a Endeavor, vos ya tenés que tener una base donde sos extremadamente exitoso. Entonces, de alguna manera. Sí o pasa sí, mucho tu evaluación con está estas- muy inflada. Sí, pero digo, si yo quiero hacer el club de los mejores y decir que mi marca generó los mejores, es una cosa, pero si yo te hago miembro solo si sos los mejores, y ya es más dudoso de quién hizo los mejores. Ahora, la plataforma de Endeavor me parece maravillosa a mí, y ha hecho mucho por el mundo emprendedor para esos mejores. Pero cuando Endeavor promueve Endeavor llevando al emprendedor de turno, que es el que trata de poner su verdulería, y a la persona que está tratando de salir adelante, y le vende que el cuento del emprendimiento es ir a la incubadora, después ir a la aceleradora, recoger dinero, y un día van a venir los inversores, está frustrando los sueños de esas personas que no pueden hacer emprendimientos que den valor de verdad. Y después les están haciendo Claro. muchísimo daño a la sociedad entera. No, ahí porque está la es clave. la manera de hacer que el país funcione en un momento donde los trabajos en el mundo se acaban. Claro. Se acaban los de clase de los trabajos operativos o los de Blue Label, y también se acaban los White Label, como decían en Estados Claro, Unidos. pasa que se acaban los Lo que te trabajos. enseñan no es hacer un negocio, simplemente a convencer a alguien que te dé plata. ¿Plata para qué? Exactamente. Les Si digo no sabes eso. hacer un negocio que funcione solo. Es que encima cuando ¿La entendés, plata qué es? cuando entendés cómo Nada. funciona eso, es una boludez, porque nosotros teníamos una amiga que era la que se encargaba de filtrar todos los proyectos que le mandaban para levantar el capital. Entonces, hay un esquema en el que ya cuando entendés cómo funciona el levantar plata, simplemente es un algoritmo que tenés que seguir una serie de pasos, tenés que iterar, básicamente es ser un setter, porque tenés que ponerte a setear Hacer un lindo VCs. deck, tener 400 reuniones, Claro. convencer un par, te Yo meten se lo- plata. y yo se los digo más simple. En el momento que el que decide si te da plata
es SoftBank y sus allegados, porque el VC se concentró, porque los VCs quiebran, entonces son siempre los mismos y reciben la plata siempre los mismos. De acá al IPO ya tenés asegurado que te van a dar la próxima ronda, salvo que sea un espanto lo que estás haciendo. Es cierto. Pero por lo menos con el porcentaje que necesitan, alguno va a llegar hasta ahí. Ahora, ¿entendés? claramente estamos viendo como una especie de Ponzi, pero ¿en qué momento revienta? Ese Ponzi lo vivimos en todo. Y creo que el ser humano tiene una capacidad de replicar ese Ponzi porque unos pocos siempre se abusan de unos muchos. Entonces eso pasó en Bitcoin, en blockchain. Pero para. Pasa en Entonces, todos lados, porque cuando en vez de hacer el camino duro y con esfuerzo y llegar a algo consistente en el tiempo y bien hecho y que cuida a los demás, da valor a todos los actores, siempre hay algunos que se inclinan cuando tienen la oportunidad en hacer el negocio repetible, fácil, donde ganan ellos y los demás, bueno. pero ahora, Fran, ¿en algún momento este Ponzi explota, revienta? ¿Como las .com, por ejemplo? El Ponzi ha explotado. Les cuento que si se ponen a leer en internet empiezan a aparecer artículos, por ejemplo, ahora salió un artículo hace poco hablando de por qué no necesariamente en Silicon Valley más empleados es bueno. Básico. Más empleados implica un costo fijo que si vos no tenés la facturación suficiente te está haciendo perder dinero a lo loco. Sí, es como aumentar el gasto público pero en el sector privado. Exacto, implica que no puedes pivotear cuando viene un shock y ya no funciona tu producto, implica muchísimo. Lo mismo antes de la pandemia. Otra cosa básica es que las rentas son costo fijo que no puedes evitar. Entonces si agarrás empleados, costos fijos, las empresas multinacionales tarde o temprano iban a ser totalmente fresas de la disrupción por chicos como ustedes, inteligentes, que hoy tienen acceso tercerizado a todos los recursos que ellas mismas generaron. ¡Kabum! Y el mundo va hacia un lugar de individuos vendiendo en nichos de una forma eficiente, llegando a los públicos que las empresas no logran llegar. Y en este sentido, con la falta de trabajo, con las empresas en riesgo, con la disrupción que no para de crecer, lo que se necesita es otra cosa. Entonces la crisis empieza a llegar, entonces este medio publica lo de la falta de empleo. Y lo de que no es necesariamente lo de los empleos. ¿Saben qué pasa? Cuando nosotros en 2016 creamos Scalable, ya creamos más de mil empresas por lo menos, de forma sostenible. Formas sostenibles que lo financien los clientes. Que lo financien los clientes quiere decir que a alguien le importe lo que haces como para comprarlo. Claro, que es un negocio, que básicamente. una ganancia. Que es armar un Es lo que negocio. veníamos hablando en el auto con vos, como diciendo, bueno, que la financiación salga de tu misma propuesta de valor y que directamente... Y después Ahora, si te inyectan capitales para escalar la operación. ¿Qué es escalar? Es repetir un mismo proceso. Claro, otra pero vez, a escala. Cuando ya sabes que pones $1 y sacás más de $1. Claro. Pero eso Bueno, no lo sabe nadie. ese proceso- Va un VC va a pedir dinero porque no Sí. sabe ganar dinero. Claro. Pasa Totalmente. muy poquitas veces que es en el momento de escalar, que es en ciertas series, en ciertos startups. Sabes que Contaron nosotros, de la mano. realmente de la mano de Ian, nuestro socio, él nos había explicado todo esto y nos dijo, bueno, tenemos que hacer esto, el otro. Arrancamos bootstrapeando nosotros, pagando toda la parte de la pauta y todo esto. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, nosotros por cada unidad, por cada dólar que ponemos en publicidad, sacamos tanta utilidad y después lo único que necesitamos es más guita para replicar el mismo modelo que ya es Claro. rentable Hay con un que ver PMF y hasta todo. dónde escala. ¿Y hasta dónde? Claro. Porque esa es la otra trampa. Cualquiera que intentó escalar un negocio, poner que tenés pauta de Facebook. La pauta de Facebook con $1000 va bárbaro. La optimizaste. Pero con un El palo verde algoritmo no sé. te lo cambian todo el tiempo. Entonces por ahí lo que optimizaste al mes ya no funciona y no entendés ni por qué y hay que volver a empezar y es exactamente lo mismo. Pero ponele que siga funcionando. Ponés $10.000, funciona un poco peor. Ahora, ponés $100.000, no te funciona ni de casualidad. Yo te lo juro. Ponés $1.000 o $100.000, no escala. No es acelerar la empresa. Entonces cuando uno recoge $100 millones de VC, yo pregunto, ¿realmente sabés dónde vas a meter ese dinero? No, sí, totalmente. ¿Vos estás seguro que ponés 100 millones cuando venías operando 10 y tu empresa va a escalar? Y cuando yo, mira, hice un ejercicio divertido. Una persona se me acercó, tenía mucha visión de startups, él era ángel inversor y quería armar su propio VC. Entonces en 2017 a mí se me ocurrió decirle, vamos a hacerlo, le ponemos un nombre, arrancamos el VC, pero lo que yo te propongo es lo siguiente, no vamos a pedirle plata a nadie, no vamos a cobrar fee por la plata que conseguimos, lo que vamos a hacer es buenos negocios. Entonces lo que vamos a hacer es entrevistar a las personas primero, nos traen un buen negocio, se lo llevamos a los inversores y le conseguimos dinero para el proyecto. Suena lógico, ¿no? O sea, si vas a escalar y se puede acelerar, ahí consigo el dinero y lo acelero. Y ahí, en ese modelo de negocio, ustedes, porque están metiendo tiempo, se quedarían con una porción Sí, tipo equity, ¿no? podríamos hacer que ganáramos un porcentaje de lo que ganaban esas empresas Claro. y las acompañáramos a crecer. Que tenía Claro, en más vez de sentido. chorearle la guita que levantan, Al te quedas con un inversor, porcentaje. Por las dudas, y no importa el resultado, y qué sé yo, y más o menos garantizo un retorno, pero a los 7 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hicimos eso. ¿Y quién recibí?
todas las personas que pasaron por las aceleradoras principales de Latinoamérica, más todas las personas que estaban reconocidas en la prensa, más todas las personas que se suponía que tenían las empresas del futuro. Y el pitch deck y el PowerPoint era de todos un template que les daban para completar. Claro, sí, sí. De YC School. Sí, sí. Todas valían $3 millones. Todas crecían en base a la justificación de que iban a abrir países de LATAM. Todas iban a abrir países de LATAM poniendo gerentes generales y comerciales en cada país de LATAM. Y cuando yo le preguntaba a los fundadores, ¿y trabajaste para otro país, en una multinacional? ¿Alguna vez fuiste a otro país así a hacer negar? No. y lo que yo sigo insistiendo, y mismo yo critico siempre, es nos están formando como que las cosas se logran solas. Claro. Y el camino emprendedor es durísimo. Yo tengo un pacto para el mundo del VC. Que se dejen de meter con las personas que recién empiezan y yo me dejo de quejar de lo que hagan lo que quieran para ese público que encontró la empresa escalable en un nivel razonable, pero no hagamos una carnicería de todo el mundo para ganar fees cuando no encontramos todavía esa empresa que es una en 1.000.000 que va a funcionar, donde vale la pena jugársela. Che, Fran, ¿y vos? O sea, ¿cómo llegás a saber todo lo que sabes hoy y a ser quién sos hoy? Desde la nada, o sea, un breve pitch de dónde saliste, Sí. ¿De dónde saliste? ¿De dónde sale, Está Fran? bueno eso. A mí me da gracia el llegar a ser quien sos hoy porque yo me siento... A ver, como cualquier emprendedor que se toma las cosas en serio, la vida te golpea sin parar. Sí, ahora vamos a ir a esa parte yo me también. siento una piltrafa, o sea, jamás en ningún momento en toda mi carrera me van a ver como yo soy pesado. Pero sí me dediqué, fui por el lado del conocimiento. Entonces, por ejemplo, si mirás Scalable, nosotros no tenemos los millones que entregamos, no sé qué, pero por ejemplo, todos los libros principales de emprendimiento que existen en español son nuestros, de nuestra colección, con mi prólogo. Porque en vez de gastar $1 millón en ponerle en empresas que ni sabía que hacían, me dediqué a comprar por $1.000 los derechos de los libros y a tomarme el tiempo de traducirlos y de leerlos y de escribir el prólogo. Son los mismos libros que la mayoría de los gurús del ecosistema dicen que leen y que me hicieron dudar por primera vez, ¿qué está pasando? Que esta persona dice que usa y lee este libro, pero dice todo lo contrario. No pasó en Argentina nada más, esto estoy hablando global, porque me pasé 3 años recorriendo el mundo, haciendo una semana en cada país, conozco todos los ecosistemas, Claro. y en el Technion de Israel, por ejemplo, que dijeron que el libro de base era el de Steve Blank, el manual del emprendedor, el mejorcito de los libros que hay de esto, cuando pregunté en voz alta, che, ¿cómo lo aplican a través de los mentores, como ustedes dicen? Porque es un libro complejo de leer, la gente no lo termina, ¿y cómo hacemos para que los mentores...? Ah, no, los mentores hacen lo que saben, nosotros lo tenemos de base. Claro, sí, es como la Biblia que tenemos ahí, pero nunca la leímos. Del mundo. Entonces, Claro. y les digo un poquito, yo tengo para decir tantas cosas lindas, pero bueno. Qué divertido y llevándolo con esto, ¿no? Una parte, bueno, consumiste mucho material, mucho conocimiento. Bueno, ¿cómo llegué a la parte del estudio? Fue así. Yo hasta hasta el año 2013, les diría, yo nunca me dediqué a estudiar. La verdad, si miran mi currículum, parece que sí. Porque pasé por el Nacional de Buenos Aires, fui al SEMA, al San Andrés, y siempre tuve los mejores promedios, honores, pero mi cabeza, mi corazón y mi mundo estaba en cualquier otro lado. Simplemente me era fácil estudiar. Entonces Claro. llegaba el último día, leía el libro y por alguna razón me iba bien. Ahora descubrí que tengo mucha capacidad de retener y asociar conocimiento. Quién sabe por qué. Pero eso es lo que sucedió, la verdad. En 2013 me voy a Kellogg, a Estados Unidos, y en Kellogg me fascinó. Era una universidad americana, me gasté la mitad de mis ahorros y me jugué después del MBA a tratar de ver si mi vida corporativa estaba en una gerencia senior regional por segunda vez, empezaba a estancarse un poco y yo ¿Pero en dónde? tengo que salir de acá. Kellogg es la Universidad de Chicago. En Chicago hay mira. 2 muy importantes, están Booth y Kellogg. En Kellogg me alojaron en el campus, tipo experiencia, MBA americana. ¿Pero cuántos años tenías? Yo tenía 10 años menos que ahora, o sea, 30 años. Mirá. Y me tocó ir con todos CEOs, VPs, senior, todo lo que yo soñaba hacer. Yo estaba en un gerente senior. ¿En dónde Era el laburabas? más choto de todos. De una. ¿En dónde Trabajaba laburabas? en una empresa que es maravillosa que se llama Natura. Mirá. Sí, y me formó muchísimo y la verdad tiene unos valores muy sólidos y una cosa virtuosa de hacer las cosas bien y generar dinero y hacer las cosas bien y cuidar a los públicos. Así que nada, supongo que nada, me dio una formación bastante linda dentro de los negocios y lo que pueden ser los negocios. Y llegué a Kellogg y en la última clase apareció un profesor que nos hablaba de networking. Yo había tenido una experiencia brutal porque ahí cuando vas a esas universidades los compañeros son todos de lugares del mundo distintos, religiones distintas, todo es distinto. Entonces
venían de 40 países, los admiraba un montón, habíamos llegado a mucha amistad, nos llevaban a bailar juntos, todo muy divertido. Y en la última materia de networking, el profesor nos dice, yo les voy a probar aquí y ahora el poder del networking. Ajá. Y nos había dado una clase fabulosa, entonces hicimos así, nos dio unos papelitos y nos dijo, va a pasar uno por vez adelante, va a decir su deseo y los demás van a anotar si lo pueden ayudar con un contacto, alguna referencia, alguna idea, lo que sea. Mirá qué bueno. Después puso un mapa en la pared, después yo descubrí que esto está en un libro de Malcolm Gladwell. ¿Cuál? Muy interesante, de Tipping Point. De Tipping Point, sí. Sí. Yo por ese momento no leía así como leo ahora como ustedes, como un fanático, y me di cuenta, número 1. Todos teníamos un deseo que nos hacía llorar en lágrimas, que nos destruía no lograrlo, y estábamos lejísimos de llegar. ¿Por qué? Porque nos hacíamos así para tocar la oreja. Estábamos todos creando un camino de logros y logros y logros y logros y logros y logros para llegar hasta ahí. Buenísimo. Ahora, por otra parte, yo era el más junior, el de menos recursos, el de menos todo. Sin embargo, yo le podía cumplir el sueño así un montón. pero de verdad. Sí. Entonces yo digo, estoy haciendo toda esta carrera para un día ser CEO, para un día ser presidente, para un día ayudar a alguien y no necesito nada de eso. El super presidente que está ahí, que ya hizo todo eso, llora cuando me dice que su hijo que vive en Japón quiere jugar al fútbol en un club y que él se moriría por probarlo en un club. Y yo no les miento, miro a la derecha, estaba mi amigo Rodrigo, de Brasil. Y miro a mi izquierda, estaba mi amigo alemán. Entre Argentina, que yo vivía en ese momento, Brasil y Alemania, teníamos todos los clubes de fútbol para probarle al hijo, mandándolo una semana a nuestra casa, que se te ocurran. Claro. Y no era tan difícil, me lo tenías que explicar antes. Sí. Otra pareja lloraba porque quería viajar a la Patagonia. Llega a Patagonia, país, Argentina, Patagonia. ¿Entendés? ¿Qué tan difícil puede ser ayudar a alguien a ir a la Patagonia? Porque nos trabamos con nuestras propias historias. Claro. Y entonces volví a Buenos Aires y empecé a tener una reunión por día con gente y les decía, tiene que haber algo que yo pueda hacer por vos, que sea fácil para mí y que te haga una diferencia. Claro. Y ahí me empezaron a pedir, porque yo era gerente de una multinacional, que los ayudara con emprendimientos. Esa fue la primera parte del camino donde empecé a aprender. La segunda es que me obsesioné con la formación de estas universidades que me daban un cambio de cabeza cada vez que iba. Y ¿puedo hacer una apreciación? Adelante. Es súper interesante el concepto que dice Fran, que es la siguiente. Normalmente cuando hablamos de networking acá, ¿qué es lo que tiene el emprendedor amateur o que ya viene hace un tiempo acá en Argentina de networking? Dice... voy a ir a Endeavor a ver a quién puedo conocer, a ver qué puedo tomar, a ver qué contacto me puedo traer. Claro. Y no es el tipo que va a preguntar, a ver, ¿qué andas haciendo vos? Uy, ¿sabes que yo te puedo sumar valor de esta forma, de esta, de la otra, de la otra? Entonces, el networking acá primero que está abordado de un lugar de, voy desde la carencia a ver qué puedo chorear, qué contacto me puedo traer para ver qué puedo llevarme yo de eso, en lugar de ir, como dicen ahí, bueno, todos digan su lista de deseo y primero cumplan el deseo al otro. Y claro, primero dar para después recibir. Sí, 100%, completamente. 100%. Y es brillante eso. Y aparte, también, bueno, a esa escala, la diversidad de un montón de países y un montón de cosas. Y hoy decís, bueno, no estoy en Chicago, en Estados Unidos, pero tenés las redes sociales. O sea, lo podés hacer desde tu casa tranquilamente eso. Veo que estás ahí, veo... Por ejemplo, a mí muchas veces me mandan un mensaje siempre por Instagram pidiéndome. Ay, no, que hago esto gratis para vos. Me ofrecen cosas que no me interesan. Ahora, si me escuchan y prestan atención, siempre todos los emprendedores tenemos algún problema que nos rompe las bolas a resolver y capaz que es que le consigas alquiler a mi vieja, que me estoy volviendo loco para conseguir alquiler a mi vieja en Junín. Son fáciles. Y te voy a amar ahí, sos mi mejor amigo. Vale mucho más que te consiga el producto que estás buscando, que el negocio. Las variables por las cuales hacemos los intercambios los seres humanos siempre van por fuera de la variable clásica de la negociación. Claro. Y ahí es donde se genera el valor de verdad. En tratar de leer al otro y ver, che, ¿qué me estoy perdiendo? Y valor es lo que el otro percibe como valor. Valor es que, che, de este boludo tiene las medias rotas, le regalo un par de medias. Exacto. Mira, justo lo que quería. Y capaz que tiene toda la plata. Ni se da cuenta que lo quería, pero en un momento se da cuenta, che, me cambiaron la vida tus medias. Porque fui a una reunión y me dijeron, qué lindas medias, y no sabés lo que me pasó y te cuentan la historia de cómo lo cambiaste. Me gustó lo que dijiste, que fue, siempre hay algo que puedo hacer por vos que para vos es un dolor profundo y para mí es una boludez. Fácil. Es eso, porque no es que quieres regalar tu casa. Mira, Adam Grant tiene un libro que habla justo de esto. Se llama Give and Take, que es, ¿doy, recibo o soy el que solo doy si me dieron? Claro. Son los más y se pregunta cuáles son los más exitosos. Y es muy buena la respuesta, porque termina diciendo que los menos exitosos son los que dan. Pero después termina rematando que los más exitosos también son los que dan. Y los demás quedan en el medio. ¿Por qué? Porque a los que piden primero y toman, en el juego no repetido, que es voy la primera vez, pueden ganar.
Pero después los matchers, que son los que solo dan si les das, se ocupan de denunciarte. Y se ocupan de decir, cuidado con ese que te saca y no te da y no te da. Tipo, se balancea solo. Los Exacto. matchers. Entonces, en el pasado, esos tipos eran los estafadores que cambiaban de ciudad. Pero hoy en día, con las redes sociales, te terminan haciendo como el estafador de Tinder. Dura un ratito. Después saben quién sos. Después igual te dan contratos para la televisión, porque somos un desastre los seres humanos. Pero bueno, no importa. Pero después lo que dice que la diferencia entre los que más entre los más exitosos en sentido tradicional y los que dan pero no les va bien, es que los que dan y no llegan al éxito en el sentido tradicional son los 100% altruistas que ponen la vida a disposición de los demás y hacen esa cosa micro que cuida muchas vidas, pero no terminan siendo exitosos en el sentido tradicional. Probablemente terminen siendo mucho más felices que todos los demás, pero probablemente no exitosos de escalar. Ahora, los que más exitosos son en el sistema son los que saben dar y lo combinan con una cosa de amor propio y de querer construir lo propio, de que tengo mi ambición, quiero llegar lejos, pero voy a llegar a través de construir relaciones gana-gana en el tiempo donde doy y van creciendo, qué sé yo. Y está bueno. Que es algo que siempre hablamos con Mauro, que es que, o sea, vos sabés que el universo siempre te da un porcentaje de lo que vos aportás. Sí. Si vos das 100, siempre vas a recibir 10, 20, 30. Sí. Y la manera de seguir teniendo más es aportando más. Exacto. Y capturando un porcentaje de ese valor que aportás. Algo divertido de eso es que no pasa de una forma transaccional directa que vos podés ver. No, claro. Se va construyendo en el tiempo una forma medio difusa. Entonces, si uno tiene ansiedad, es como un voto de fe. Si uno tiene ansiedad, no va a funcionar. Si uno pide y no viene, no va a funcionar. Si uno lo quiebra a la mitad porque cree, no, esto no es así, no va a funcionar. Ahora, si confías y te dejas llevar y pasás por los momentos duros y te levantás en el tiempo, eso te va llevando. Y te vienen shocks de, llámalo buena suerte o llámalo de devolver todo eso que diste. Sí. Claro, sí, totalmente. Que Naval decía que el karma funciona porque la gente es consistente. Me encanta. Está buenísimo. Muy buena esa frase. O sea, que todo lo que hace en algún momento vuelve, Sí. pero no vuelve cuando vos querés. No. No vuelve al tiempo y que a vos veces querés. se contradice y a veces, pero no tenés que estar esperando. Lo importante es Claro. ser consistente. Ser Y otra buena cosa que persona, decía no Naval volver. era de dar y no llevar la cuenta. Exacto. Como dar, y decía, Clave. don't keep count. Clave. Llevas la cuenta de lo peor que puedes hacer para networking, para construir, Claro. para tu empresa, para lo que sea. Aparte cuando vos entras en ese mindset de dar, lo que haces es programarte que simplemente estás dando. Y yo lo que digo siempre con Ramiro, jodemos con que Dios está mirando, o el universo está mirando, o Goku en lo que creas está mirando, de decir, yo doy total, el de arriba mira, no importa, yo simplemente doy. Capaz que no vuelve por vos, pero vuelve por otro lado. O Claro. me vuelve porque simplemente me está haciendo feliz Eso a que mí. vos decís es maravilloso. Y eso me cambia el Claro, mood yo a mí. doy porque yo sé que ya están contando por mí y yo no tengo que llevar la cuenta. Bueno, fíjate eso combino las dos cosas y lo importante es que las cosas que valen de verdad de lo que hace el otro por vos no las podés contar. Fíjense, cuando los demás hablan de vos y no estás, no lo podés contar. Cuando los demás te recomiendan para que hagan el curso, a veces lo podés contar, a veces no te dijeron que se los recomendaron. Cuando en los momentos más importantes de tu vida no sabes qué pasó en la reunión donde 2 o 3 o 4 decidieron tu futuro. Entonces la mayoría de las cosas importantes no las puedes contar y a veces los que cuentan destruyen relaciones porque no me devolvieron la Coca-Cola cuando esa persona me estaba cambiando la vida por detrás sin yo saberlo. Entonces es cuestión de creer en los demás, creer en la vida y dar sabiendo que la vida es durísima y que el camino emprendedor es durísimo, y durísimo quiere decir que las cosas no salen como uno las planifica y que las cosas no salen como uno le gustaría y que las cosas te golpean en cuanto a frustrar tus expectativas infinitas veces, y volver a levantarse es esa cosa linda que tienen los emprendedores de verdad, que es siempre vuelven a ilusionarse, siempre vuelven a creer. La vida, hay historias buenísimas que en Fuck Up Nights me acuerdo que varios emprendedores contaban, mi papá era un fracasador serial y la vida le quebró este local y él quebró este local y quebró este local y pasó toda la vida quebrando locales. No sé si después no quebró alguno, pero siempre tenía la nueva ilusión con el nuevo negocio y de eso se trata, está muy bien. Y hablando de eso, No puede. ¿crees que se aprende más de los fracasos? ¿Se aprende más de los éxitos? ¿Se puede aprender de los dos? Ahí hay un tema con el fracaso que ahora está como... Fomentamos el fracaso como si fuera bueno. Yo siento que en este mundo está bueno hacerlo porque estamos tan seteados de que si nos equivocamos en una cosita, entramos en parálisis que no nos deja hacer nada, que cuanto más fomentemos, fracasar tranquilo, nos hace bien, porque nos nivela. Pero en realidad lo que hay que fomentar no es el fracaso. Lo que hay que fomentar es el aprendizaje del error. Claro. El amar el error como una manera de aprender. Pero no amar el error como una manera de hacer errores más grandes, sino Claro. amar el error
para aprender, y para aprender tenés que hacer errores más calculados, más chiquitos, donde estás observando, donde estás aprendiendo, donde hay más variables para aprender. Y eso no lo hacemos muy bien todavía. Sí, había una frase que decía, la primera vez es un error, la segunda ya es una decisión, porque estás decidiendo... La tercera sos un cabezón. Sí. Basta. Nos pasa mucho, igual somos seres humanos. Algo que dijo Borja que a mí me gustó, creo que lo dijo en uno de los podcasts que grabamos con él, era que para mí el verdadero punto era, para Borja el verdadero punto dijo para mí, es, o sea, aprender de los errores y los aciertos de los demás a través de los libros y la experiencia. Bueno, eso es madurez. Lo que pasa es que nos cuesta mucho madurar. Nosotros de jóvenes queremos golpearnos solos. Y de adultos muchos quieren continuar golpeándose solos. Y en el momento que aprendes a hacer eso, que es decir, mirá todo lo que hay de aprendizaje consolidado en libros, todo lo que hablan en podcast, todo lo que hablan en YouTube, en la tele, puedo aprender de todo el mundo. Wow, ahí pasas a otro nivel, porque aprendés de todos y aprendiendo de todos reducís tus errores, o por lo menos tenés una campanita que te dice, che, acordate que te dijeron, y por lo menos lo intentás más chiquito, en vez de tirarte de cabeza a la pileta sin agua. Y ahí de lo que ustedes contaban, lo relaciono con esto, cómo llego a ser yo en cuanto a la parte de conocimiento, y desde que hice ese primer posgrado, todo el dinero que tuve me lo gasté en nuevos posgrados, creo que estudié en 7 de las top 10. Y por otra parte, no paro de leer. No paro de leer. De haber leído, no sé, en el Audible solo tengo 600 libros. Mirá. Y leo a 3.5x y en un día puedo comerme 3 libros, resumirlos y dar clases sobre los libros. O sea, ¿cuáles son tus autores favoritos? Wow, y de ahí de todo. Pero por ejemplo, dentro de lo que es startups, empezaría por Steve Blank, con lo del manual del emprendedor. Después me gusta mucho John Mullins, que es un grosso de London Business School, que justamente defiende y enfrenta al status quo con libros que hablan de financiarse con clientes y proveedores y de la no necesidad del venture capital. Fue el primero así de una institución grande que se animó a plantarse con esto. Me gusta muchísimo Geoffrey Moore, que empieza con un clásico que es Crossing the Chasm, que es esto de cruzar el abismo, pero ahora se modernizó con una cantidad de libros que son una locura, muy muy buenos. Hay mucha cantidad de autores. A mí me gusta muchísimo Nassim Taleb, la actitud provocadora que tiene con todo en The Black Swan, pero también en Antifrágil, etc. Harari es un genio total, o sea, hay que estar siempre atento porque todo lo que escribe va un paso adelante y te hace pensar, está muy bien. Hay infinidad. Tengo en mi página más de 100 y tengo 100 más para agregar, que fui ahí metiendo como en la bibliografía del curso. Hay libros increíbles y te transforman, o sea, cuando te animás a... ¿Y cuál sería el top 3 así? Porque nosotros siempre solemos recomendar libros y acá los chicos que nos escuchan les encantan y capaz que siempre terminamos recomendando los mismos libros, así que si tuvieras que decir, no sé, 3 libros de emprendimientos... Pensando en los chicos yo leería primero este libro de John Mullins, que se llama El negocio financiado por el cliente, The Customer Funded Business. Ese es el primero, porque ese te da claridad total de, no necesito nada para emprender, al final necesito, y se los cuento, yo tengo una metodología propia desde 2016, 8 años, con la que fuimos creando las empresas, que es tan intuitiva, tan básica, tan simple, basada en el manual del emprendedor, pero después sumándole todo el resto de los aprendizajes con los emprendedores más los libros, que es increíble. Simplemente la clave de emprender es encontrar un grupo de personas que tengan un dolor de deseo. Punto. Ahora, encontrar quiere decir encontrar. No quiere decir escribo personas clase media alta de San Isidro. No, yo tengo que poder tomar un café con esas personas. Tengo que poder armar una base de datos gigantes de donde están. Gran parte de lo que ustedes dominan. Ahora, toda esta parte es muy reciente en el mundo emprendedor. No existía. Por eso ahora todo el mundo te ofrece hacer estos sets. Claro, no es simplemente escribir el ID al customer, sino ir y encontrarlos. ¿Dónde está? Ahora, una vez que encuentro esa base de datos y creo que tiene un problema y hago entrevistas con estas personas a fondo, me doy cuenta que el problema es otro, el deseo es otro y no tengo nada que ver. Entonces, si yo no me apegué a mi solución, a mi producto, a mi servicio, a cómo yo quiero que sea, tengo la chance también desde ese problema de pivotear, entender qué progreso quieren hacer, de co-crear el producto o servicio con ellos mismos. Mirá. Porque la clave está en que ellos mismos te digan cómo lo resuelven hoy, si son los early adopters, los visionarios, los primeros que lo tocan el tema. Y entre las 50 respuestas, 10 respuestas, 30 respuestas de cómo lo resuelven hoy, unís 2 puntas y está la solución que para ellos vale fortuna, que la pagan en un precio maravilloso y que vos simplemente tenés que facilitar que pase.
Claro. Y aparte van a pagar adelantado y con eso vas a financiar los terceros que van a hacer que suceda. Entonces ahí es tan sencillo cuando lo entendés y se puede aplicar a cualquier nivel de la sociedad, que si en vez de fomentar que la gente haga pitch para buscar dinero, para que los otros decidan si valés o no, que es lo contrario del emprendimiento, que tiene que ver con levantarte frustrado todas las mañanas y sentir que sos menos de lo que crees que sos y poder levantarte para decir no es verdad, voy para adelante, creo de nuevo, estoy feliz de nuevo, vamos para adelante, vamos a probar distinto. Eso no te lo valida nadie. ¿Sabes Cuando que estés solo en tu casa triste porque fallaste, no viene el inversor a decirte bien, no, tenés que levantarte solo y entonces tenés que animarte solo a decir qué es lo que vas a intentar. Y va todo lo contrario a lo que nos están enseñando. Y desmotiva y le quita la chispa emprendedora a muchísima gente que podría emprender desde el jardín de infantes, de lo sencillo que puede ser el inicio. Sí, completamente. Nosotros nos dimos cuenta que una forma simple que encontramos de crear emprendimientos es describirnos a nosotros mismos, solucionar nuestros propios problemas, decir, ¿quién carajo tiene este mismo problema? Cuando fundo la productora de contenido fue, no hay nadie que nos edite el podcast bien como Joe Rogan, esto y el otro. Bueno, voy a crear una productora de contenidos. ¿Qué necesitamos? Que editen a 2 cámaras, que hagan clip vertical, así. Empecé a hacerlo yo. 12, 16 horas para verlo de la forma más perfecta. Después, manual de procedimiento. Después, busco 10 personas para entrenarla para esto, para el otro. Pum, los empecé a entrenar. Early adopter, los pioneros. Y agarré uno de los chicos, dijo, bueno, lo puse a cargo ahí. Y empecé a armar todo eso. Y después fue como que empezamos a mejorar las soluciones para nosotros. Hoy en día nosotros tenemos el podcast en automático distribuido con nuestra propia productora porque creamos la solución para nosotros y después decís, pero hay un montón. ¿Y quién más? Bueno, podcasters, influencers, pero también hay gente que necesita contenido largo a corto. Y así fuimos haciendo con muchos los emprendimientos que tenemos. Necesitamos que prospecten para nuestros servicios. Bueno, que un appointment setter. Academia de setter. Bueno, pero fíjense eso. Sí. Lo que ustedes saben hacer es la clave de cualquier emprendimiento. La clave de cualquier emprendimiento es saber dónde están los clientes y lograr que compren. Y lograr que compren tiene que ver con tener la propuesta que realmente ven, que realmente le ven un valor y hacer el proceso por el cual, que también tiene mucho de casuística y es difícil de que digan que sí. Porque cuando empezás a estudiar las ventas en profundidad, vos tenés el pensamiento que dispara, que más o menos estás atento al tema, la situación y el evento que dispara, que empieces a buscar activamente, la situación que te hace decidir, y después tenés el consumo y mirás hacia atrás. Es complejo. A la vez esa complejidad de casuística es tan distinta en cada emprendimiento que yo lo llamo el mapa de azar. El mapa de azar quiere decir que si entendés que las ventas son un conjunto de pasos que te lleva a un resultado, tenés que rotar los pasos e ir midiendo uno por vez hasta que alguno funciona. Ese mapa de azar que te puedes informar hablando con las personas, testeando, lo que sea, es absolutamente azaroso. Al punto que en todos los startups que fui acompañando, lo que te hace triunfar no tiene nada que ver con lo que vos creaste, ni con lo que vos inventaste, ni con lo que vos diseñaste, ni con lo que vos trabajaste. Tiene que ver con que algo se dio y vos tuviste la capacidad de escuchar y de ver qué estaba pasando y te animaste a dar el volantazo y decir, de zapato no hacemos más, ahora hacemos mariposas. Pero ¿cómo mariposas? Sí, mariposas, porque escúchame, mirá lo que me pasó y contás la historia. Y esto es así con todos. Amazon, el principal producto que tiene, que es la nube, era un conjunto de servidores donde organizaban bien la información y de golpe empezaron a ver que les servía para ellos y lo ofrecieron para el resto. No tiene ninguna magia eso. Y la mayoría de los descubrimientos son así, por lo menos en mi propia empresa, todo lo que funcionó era lo que yo no quería hacer. Siempre. Entonces, como no lo quería hacer, yo lo llamo la regla del precio, yo cobraba un precio alto. Claro. Y cuando me lo pagaban, quedaba el descubierto de puta, ahora lo tengo que hacer. Y cuando lo hacía, funcionaba, más o menos me gustaba, y la gente lo quería más caro, más caro, más caro, más caro. Yo seguía subiendo para no hacerlo y lo seguían pagando, terminé haciendo todo lo que no me gustaba, que después me terminó gustando. Pero ninguna de las cosas que yo empecé diciendo esto va a funcionar, funcionó nunca. Claro. Ni va a funcionar nunca. Es como el sesgo de Kahneman que dice el costo hundido. No hay que tener costo hundido en el emprendimiento. Es, si hice todo esto y lo tengo que tirar a la basura para hacer algo nuevo, ¡puf! Chao. Y de eso hablábamos hoy en el auto de las pymes. Las pymes o las startups en crecimiento suelen ir poniendo capas de programación una arriba de la otra. Salgan de la programación. Lo doy como un ejemplo. Construyo y ato con alambre, y construyo y ato con alambre, y pruebo y cambio y hago nada. Y trazo un puente y... Si vos mirás desde afuera una pyme y la lográs analizar, tiene joyas escondidas en modelos de negocios, en productos, en personas, en activos de ese modelo de negocio,
y tiene desastres funcionando que en general son lo que los emprendedores o los dueños de la pyme creen que son los negocios. Claro. Mi negocio vende zapatos. No, los zapatos es lo peor que tenés. Lo que vos tenés acá vale la pena, con la película de McDonald's, que es el abogado, el que después de la genialidad del tipo que los estafa de forma terrible a los dos tipos, el abogado dice, no, este es un negocio de real estate. También la pieza en el modelo de negocios. La vio distinta. Se trata de ese pensamiento lateral. Y algo que aprendemos en la comunidad de Scalable es que la persona más inesperada es la que te da las soluciones. Porque lo ve desde otro lugar. Entonces todos nos ayudamos a todos en los negocios. Y tengo una persona que nunca hizo ni facultad o no terminó la secundaria asesorando a un CEO de una multinacional y quizás resolviendo el problema de la ¿Sabés que es muy gracioso? Sí, un amigo mío, Gabriel. Perfectamente, pasa. Mi amigo Gabriel empezó a boludear con el chat GPT cuando se lo mostramos allá por noviembre, diciembre, no sé cuándo ni bien salió. Y empezó a pilotear con el chat, a hacer cosas. Y empezó. Y en un momento se dio cuenta que podía empezar a programar sin saber programar. Y agarró y se puso a discutir con, o sea, tiene amigos del MIT que son ingenieros, que tienen todo un montón de títulos, y le decían, no, eso no se puede hacer. Y decía, o sea, sí se puede hacer. Mirá. Y él, como no estaba condicionado por todos los modelos del ingeniero y todo eso, no sabía cómo, pero lo terminaba haciendo porque no estaba condicionado por el se puede hacer o no se puede hacer. Y hoy en día ha creado cosas que vos decís, eso no es posible, pero bueno. Es más, yo soy piloto de avión. Aerodinámicamente es imposible que la abeja vuele. Por suerte ella no la sabe. Claro, sí, ojalá no se entere porque por ahí cae. Claro, sí. No, y eso también es como la humildad de, por más de tener cientos de títulos y una carrera corporativa con un LinkedIn lindo, tenés que estar dispuesto a ser un beginner, siempre. Siempre. Y aparte, el que se cree inteligente o se cree más que alguien porque salió en una revista o tiene un título o logró ganar dinero, es medio tonto. O sea, realmente es una persona de cierta... Por ejemplo, este amigo de Maurito, que es el experto en ChatGPT, para mí es un Nikola Tesla perdido en el siglo XXI. Es un genio. Bueno, fíjate que a Nikola Tesla lo festejamos hoy porque Netflix o quién sabe se le ocurrió festejarlo. Pero ¿sabes la cantidad de tipos con esfuerzo y con hacer las cosas bien y qué sé yo? Mira, el azar influye en los resultados de una forma descomunal. Entonces, en la variable, en la estadística misma del cómo nos va a cada uno para ese éxito, sí hay patrones. Sí. Entonces se habla de grit y la perseverancia y la resiliencia y las relaciones. Y podés, ya está, en mi TED darme una fórmula de los logros. Pero lo que intento Pero eso es como el buy-in a la mesa de póker, o sea, es lo mínimo indispensable que tenés que tener. Exacto. Pero en la teoría es tirar el dado, curva, como decimos nosotros. Claro. Pero en esa curva, por cada uno que conocemos que hizo genialidades, hay un montón que no conocemos. Y hay un montón que por ahí hicieron el camino y las decisiones mucho mejor que el que llegó ahí, pero el azar no le dio la chance de llegar ahí. ¿Entendés? Hay muchísimas personas que hicieron todo bien, en el sentido, esto es bien de economía. Si una decisión está bien o no está bien, nosotros la solemos juzgar desde el resultado. Y eso es un terrible error. La decisión está bien o no está bien de acuerdo a la información que tengo en el momento y las probabilidades de que resulte bien si yo tomo esa decisión. Claro. Si yo tenía 85% de chances en cada una de mis decisiones de que salieran bien y me salieron 3 seguidas mal y me dejaron fuera de combate, no quiere decir que yo fui malo, quiere decir que fui bueno. Ahora otro que tenía 15% de chances la pegó 3 veces y quedó en la final y después hizo algo bueno y ganó. Y así es la vida. ¿Qué significa que Argentina no es el mejor del mundo en el fútbol? Yo, ahí estoy enamorado de mi equipo y de Messi, jamás diría eso. Bien, muy bien. Por suerte ganamos el torneo jugando muy bien. A ver, Fran, metete el micrófono ahí más cerca de la boca, por favor. Sí, perdón. Sí. Viste, en una época estábamos investigando cuando éramos pendejos en trading y esas cosas con un amigo. Y había un tipo, Yenuk Chu, que te hablaba sobre trading y decía que hablaba de yo la verdad que no recomiendo hacer trading, pero me llevé muchos conceptos interesantes y él decía lo siguiente. Dice, vos tenés que, en virtud a análisis fundamental, análisis técnico, esto, lo otro, tener una estrategia, hacer backtesting y hacer un montón de cosas y después apegarte a la estrategia. Y él decía, si tu estrategia dice que en virtud de las probabilidades tenés que hacer esto, pero un día porque se te ocurrió otra cosa, hiciste algo contrario a la estrategia y ganaste, esa es una operación perdedora aunque hayas ganado plata. Claro. Y si perdiste plata pero te apegaste a la estrategia porque está basada en probabilidades y estadísticas, es una operación ganadora aunque pierdas plata. Claro. Y es justo esto que estás diciendo vos. Siempre que tengas el juego repetido a largo plazo, como un jugador de póker o como alguien que trabaja en la bolsa o qué sé yo, esa es la manera de pensar. Por lo cual tenemos que dejar de ser tan resultadistas
Tenemos que estar orgullosos con lo que hacemos. Y les digo más, la vida pasa rápido. Pasa rápido, de verdad. Vivís infinitas cosas. O sea, infinitas. El que dice que la vida es corta, bueno, no se animó a vivir. De la misma manera. No, de verdad. De la misma manera que la Seneca persona... te cagaría a trompadas. Bueno, pero escúchame. De la misma manera que, vuelvo a lo que estábamos hablando hace un minuto, que yo dije que el que siente ego es mediocre. De la misma manera que el que siente ego porque no subió de nivel. Porque la vida de hoy siempre te permite ser el peor de lo que estás haciendo. Sí, obvio. Si vos estás sintiendo ego es que te quedaste cómodo en un lugar. Es que no te animás a competir de nuevo desde el lugar de abajo. Sí. Entonces el ego es la mediocridad pura. Y el que se quede en el ego va a ser el gil del futuro. Porque el gil del futuro es un lugar donde hoy, si no te actualizás constantemente y no aprendés de los pares y de las personas que consideran esos tipos con ego que están abajo... Claro. Frito. Cuando hablas de ego hablamos igual, hablamos como esa arrogancia de sentirte mejor. Sí, el pito largo de grupo. Claro. A mí me gusta mucho Tommy García, un amigo mío, tiene estado de WhatsApp, dice, si sos la persona más inteligente de la mesa, entonces te sentaste en la mesa equivocada. Completamente, y es como, sí. ¿Para qué? Para alimentar tu ego, simplemente para decirse el mejor. O sea, las elecciones están bien. Yo creo, después de una vida de golpearme sin parar, yo creo que mi vida no es para todo el mundo. Quizás no era ni para mí, me hubiera gustado golpearme la mitad, te juro que se me fue la mano. Y todavía me queda mucha cuesta arriba para recuperar todos los golpes que me di. Pero digo, para la mayoría de las personas a veces, y para mí también, o sea, me refiero, poder aceptar un lugar de comodidad está muy bien. A veces hay que desafiarse, claro, a veces hay que entender lo que uno quiere y en lugares aceptar esa comodidad. Pero si aceptás esa comodidad, no hagas trampa. Si aceptás esa comodidad, no podés tener ego y creerte más que los demás. Claro. Jugar un juego consistente. O sea, vos elegís no subir de nivel, bueno, si soy el mejor de este nivel, ¿y qué te importa ser el mejor de ese nivel? ¿Qué opinás de lo que dice Naval, viste, de los juegos de estatus y de la victoria interna versus externa? No, ahí me tenés que actualizar, vamos. Contame qué o sea, Naval habla todo el tiempo de que el verdadero juego que uno tiene que ganar es el juego interno. 100%. No el juego de estatus o el juego de cosas que dependan. Él habla, por ejemplo, de que la meditación es un single player game. Que vos jugás por el mero hecho de que es para vos y para una victoria privada, digamos. En cambio, bueno, los juegos de estatus son para posicionarte en la jerarquía y demostrarte que sos mejor que otros. Sí. Yo creo en la libertad de las personas y creo que cada uno de nosotros tiene que maximizar lo que considere que quiere maximizar. Me gustaría que todos fuéramos mejores personas y no lastimáramos a los demás para hacerlo, y me gustaría... Pero realmente me parece bien que las personas maximicen lo que quieran maximizar. Ahora, estamos muy confundidos y estamos muy dañados. O sea, nacimos en un mundo donde todo es apariencia y parece que y se nos va la vida en ese mostrarnos hacia los demás, en ese estatus, en ese éxito, en ese dinero, en ese auto, en ese... Que por suerte ese paradigma está cambiando. Está cambiando porque los bienes son cada vez más baratos, son producidos a medida, cada vez es más fácil lograr lo que queremos, viajar va a ser más fácil, etcétera, aunque parezca imposible. Che, y Fran, y vos que nombrás el éxito, ¿qué es el éxito para vos? Para mí el éxito es ser consistente con uno mismo y tomar nuestras decisiones maximizando lo que consideremos en ese momento que es nuestro propósito, de alguna manera. O sea, me parece que lo que te queda, justamente decía, después de esa vida que pasa rápido, te quedan los afectos, te quedan las historias, te quedan las experiencias, te queda cómo trataste a los demás y te queda cómo viviste. Todo lo demás no importa. Y entonces sos muy miserable si te dedicas a 20 años a hacer cualquier cosa para lograr eso que se suponía que te iba a traer la felicidad. Te das cuenta al final que no te trae nada la felicidad. Cuando llegás ahí te das cuenta que ni sabes por qué llegaste, porque no te acordás ni por qué empezaste. Totalmente molido a golpes. Y mirás el camino y si aparte le hiciste daño a la gente, si aparte pasaste por encima de otros, si aparte no cuidaste a tus afectos, si aparte y no se siente muy bien esa gente. Hay abundancia de gente que se siente muy vacía hoy. Entonces pensar solo en el presente no tiene sentido, y pensar en la trampa que no tenemos, no somos malísimos en el causa y efecto. O sea, esto es lo último, somos buenísimos en el causa y efecto tecnológico, decir, diseñé un cohete que va a la luna, pero estamos muertos de miedos de cualquier cambio, porque no tenemos ni idea de cómo un cambio nos impacta y qué eso significa para nuestros deseos. Peor aún, nuestra inteligencia emocional es bastante nula y no sabemos ni cuáles son nuestros deseos y nos mentimos a nosotros mismos.
Y sin saber la dirección, hacemos cualquier pavada por captar la atención de los demás creyendo que es lo que queremos. Y aún si quisiéramos eso y realmente nos importara ese demás en ese sentido que estamos esperando y qué sé yo, la manera de hacerlo no funciona como nos la contaron. Cuando tenés el auto, la chica no te quiere. Cuando tenés el no sé qué, dejemos de contarnos siempre falta algo, causa ¿no? y efecto donde no puedo emprender todavía porque tengo que ganar 10.000 más para tener en el banco. No ¿Sabes qué? Hoy hablaba de eso con Rami. Porque es todo mentira. ¿Te acordás? A la mañana estábamos hablando y le decía estoy dedicando bastante tiempo por día a la introspección y a meditar y a charlar conmigo, que hacía bastante tiempo que no dedicaba tanto tiempo, y fue como que me di cuenta de un montón de cosas. Y una boludez que le decía a Rami, digo, yo la verdad es que en Instagram hoy en día tengo 179.000 seguidores, algo así, y dije, no llegué a 1.000.000 porque no lo decidí. Y no lo decidí porque no sabía realmente para qué lo quería o qué era lo que quería hacer, cuál era mi propósito detrás de eso. Dije, bueno, está bien, voy a llegar a 1.000.000 ahora pronto. Y después me puse a charlar conmigo ahí en ese ratito y digo, ¿por qué? Pero soy un mediocre. ¿Por qué 1.000.000? ¿Por qué soy tan cagón? Yo sé que 1.000.000 hago así y lo tengo. Algo que me parece muy desafiante es dentro del próximo año llegar a 5 millones, pero impactando a la gente positivamente, no hablando pelotudeces y pavadas y mostrando el culo y las tetas. Así yo no creo que le gusten mucho mis tetas a la gente, pero realmente aportando un valor diferenciado. Y fue como, wow, qué loco eso. Y animarse uno también a desafiarse a sí mismo, a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? Eso, ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, ahí yo te digo algo que es muy importante. Yo me veo muy reflejado en ustedes. Y esta idea de soy joven, de alguna manera descubro mi don, descubro mi poder, puedo hacerlo todo. Y entonces me pongo estos grandes desafíos y me voy descubriendo y logro que puedo y que puedo y que puedo. Pero esto mismo que estamos hablando de poder entender el para qué, el por qué, las repercusiones a largo plazo y sobre todo lo que estás eligiendo, que implica que todo sí implica un montón de nos y todo no hacer nada implica un montón de renuncias también, es muy importante, porque en saber decir no y elegir las decisiones que realmente son importantes a largo plazo con consistencia está lo que va a pasar. Sí. Y no quiere decir ser siempre igual ni sentir siempre lo mismo, porque uno va teniendo deseos, pulsiones, cosas que yo creo que hay que perseguir a lo largo de la vida y no quedarse con ganas de nada. Pero no se trata de no hacer, hay que hacer todo lo que uno tiene esas pulsiones de una forma medida, cuidándose a uno mismo y cuidando a los demás, pero sí se trata de lo que no hay que hacer. Perdemos infinidad de tiempo en desafíos. Claro. Que podemos lograrlos, sabemos que podemos, nos probamos a nosotros mismos, pero apenas puedan terminar de hacer esos desafíos y hacer el que realmente les haría dejar todo en el mundo de una forma que lo que son hoy siente que dejó su legado, háganlo ahora. Claro. Porque es lo que decías hoy. la vida va Sí. cambiando de una forma que Sí. no sabes dónde terminás ni por qué, y decís, Totalmente. ¿cómo llegué acá? Y decís, muy claro, tomé esta decisión, tomé esta otra, no tomé esta. Sí, principio de acción y reacción. Por cada acción que haces hay una reacción de igual magnitud en sentido contrario. O sabes que hoy hablamos justo de eso con Rami y le dije, yo la verdad es que me veía de acá a 10 años creando, que es lo que hablaba también con vos en el auto, ONGs y ayudando esto, el otro, porque ya voy a tener el capital y el conocimiento. Y digo, pará, no me frena nada para hacerlo hoy. Claro. Y hoy Claro. estoy empezando a escribir, a partir de hoy retomé el hábito de hacer un journal que después voy a compartir con los chicos, con los seguidores, con reflexiones, y digo, vivimos esperando tantos millones, tal relación, tal esto, tal el otro, porque si bien yo no espero recibirme de nada porque no estoy en una carrera universitaria, no espero, pero siempre vivimos esperando algo como ¿viste? Que se chequee esa checklist y digo, boludo, o sea, y dije, así, fue una charla conmigo mismo, sí, ya estoy re loco, hablo conmigo todo el tiempo, pero soy genial, No, soy mi bien, mejor está amigo. muy bueno, Y es boludo, importante. y agarre y digo, o sea, vivimos todo el tiempo esperando y hoy es el mejor día de mi vida. Porque aplicándolo con la filosofía Zen que nos enseñan en Taekwondo, con el budismo, hoy es el único día que tengo. Entonces, hoy es el mejor día de mi vida. Hoy tengo que darle lo mejor de mi amistad a Ramiro, que vivo con él. Hoy tengo que darle lo mejor de mí a todo el mundo, porque hoy es el único día que tengo. No existe el cuando tenga 10 millones de dólares y y el hoy pasado tengo uno. tampoco, los recuerdos están en tu mente, nada más no existen. Están para... Bueno, está muy bueno disfrutar los recuerdos si uno se concentra en disfrutar. Pero un Nunca ratito. Lo hacemos. Un Lo que ratito. no está bueno es echarse la culpa, lo que no está bueno es no usarlo para aprender, lo que no está bueno... Es muy O que importante, tu única como fuente de decís, felicidad disfrutar. sean los Golden Days. Claro, bueno, eso también te anula. O sea, la gente que se queda en ese lugar se Sí. anula y se pone triste. Che, Fran, y sabes que me obsesioné mucho en este último tiempo y le estoy rompiendo las bolas a todos mis amigos con esto, que es
no hago más cosas que deteste con toda mi alma. De hecho, tengo una persona que es mi mano derecha que hace todo lo que no me gusta, ¿ok? Lo resuelve ella, o si no, lo resuelve a través, pero no sé, yo le digo, cada vez que digo, qué paja, ella lo resuelve. Y después, estoy haciendo mucho más. Como si fuera de oro, porque ella lo resuelve, es súper importante. Sí, completamente. Y después otra cosa, estoy haciendo que esta teoría la escuché hace mucho y no la venía aplicando porque a veces somos medio pavos, ¿viste? Entonces, hacer menos de lo que no te gusta y más de lo que te gusta. Estoy haciendo más de lo que me gusta. Empecé a agendar pádel con los chicos, empecé a hacer eso. ¿Cuáles son las 2-3 actividades que más te drenan energía en lo cotidiano? Y después vamos con las que te suman. Está buenísimo. Y eso que a vos te pregunto, o sea, yo ya me meto, pero eso que vos contabas de lo que me falta, lo que tengo que conseguir, lo que cuando te acostumbras a vivir así, nosotros somos animalitos de costumbre, es muy difícil salir de ahí. Siempre va a haber entras en la cadena de hábitos. Siempre va a haber cambiado el mundo de una forma que podés desafiarte de otra forma, y se te va la vida, chao, se fue. En cambio, si vivís como vos sugerís, es mucho mejor. Y eso, y contame ahora si vamos con la pregunta de recién. Claro, te decía, o sea, yo identifiqué muchas cosas que termino odiando hacer como tareas repetitivas y eso, por más que sea algo que me apasiona, si lo hago de forma repetitiva y no representa un desafío, me aburro. Por ejemplo, no sé, la venta, me encanta vender, amo vender, porque es conocer gente y solucionar problemas. Ahora, si me pones a vender el mismo producto todos los días, me termino deprimiendo. ¿Cuáles son esas 2 o 3 actividades que en lo cotidiano más te drenan energía? Puede ser cualquier cosa, de lo más chiquito, no sé, lavar los platos, a cualquier cosa. Sí. A mí a ver, una cosa que me viene a la mente antes de contestar sobre mí, me encanta llevar las entrevistas, ¿viste? Fuera de... Sí, amo. En los modelos de negocio, cuando les enseño a los emprendedores a crear sus negocios, hago mucho foco en listar todas las actividades que vas a hacer si funciona a futuro. Okay. Porque está esta trampa de decir, no, lo delego todo. Y lo delego todo suele ser muy difícil. O sea, vos tenés la suerte de tener esa persona que hoy hace todo, pero... en general es una trampa, termina haciendo uno lo que no quiere y muchas veces el emprendimiento no triunfa porque hiciste todo bien, pero ves de lo que se trata y no me gusta absolutamente nada. Y otra cosa, en el camino emprendedor, con las subas y las bajas, a veces tenés un equipazo y a veces te das cuenta que tenés que hacer todo de nuevo solo porque el startup empezó a caer o por lo que sea el shock que le pegó y tenés que estar preparado para hacerlo y también tenés que estar preparado para hacerlo para enseñarles a ellos. Ahora, fuera de eso, a mí, por ejemplo, me gusta ordenar, pero no me gusta limpiar. Ok. Puedo meter en lavarropas y qué sé yo, divertido, qué sé yo, pero estoy hablando de los hábitos de la casa. Pero ponerme a planchar es algo que no haría. Y en general creo que soy bueno en renunciar a un montón de cosas que no haría para hacer las que sí me gustan. Y no caes en el costundido, gustan, o sea... Las que me gustan son muy amplias y van cambiando, o sea, yo siempre... Pero ahora, en este último tiempo, ¿cuáles son las 2-3 cosas que más energía te dan? Las que más energía me dan, mira qué pregunta. En el último tiempo me está... bueno, a mí en el último tiempo me está sirviendo mucho dormir. Bien. O sea, poder dormir, yo recomiendo mucho para emprendedor regular descansar las emociones y pasar por los momentos, saber cuándo dormís esa siesta reparadora, cuándo le decís a tu cuerpo, bueno, hasta acá, poder frenar es fundamental y eso me repara bastante. Una cosa que aprendí es poder 6-7 de la tarde cortar para estar con mi novia y dedicarle ese tiempo. Y me parece fundamental. No lo hacía antes, trabajaba sábado, domingo, eran miles de años. Nosotros. 12 de la noche. Es una trampa total porque al final nunca llegás a ese lugar donde decís que vas a llegar. Y aparte es una... Cuando aprendes a organizar tu tiempo y tu foco, no son tantas las cosas que hay que hacer en el día. Sí. Mucho menos las cosas que hay que hacer en el día. El resto sobra de energía. Capaz si te pones, viste, ya no la tenés. 2-3 horitas de deep work, como dice Cal Newport en el libro, deep work, 2-3 horitas. Que tienen que pasar hoy. Y la curva va subiendo. Sí. No hay tanta necesidad. Sí. Otra de las cosas que hago, por ejemplo, que me o sea, aprendí a ser muy productivo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hago es solo manejo WhatsApp en el sentido de las comunicaciones. Y aprendí, por ejemplo, que WhatsApp, si yo no contesto, la gente no se altera. O sea, sabe que en el día, en algún momento le voy a contestar. O sea, yo termino el día contestando todo, o alguno que me queda que contesto. Buen superpoder ese. O me olvidé. Pero no contesto mail, no contesto ninguna otra cosa. Llamadas, yo qué sé. En general, si me llaman es porque es urgente y me olvidé algo. Claro. Cuando vos empezás a manejarte de otra manera, el mundo alrededor empieza a manejarse de otra manera. Qué importante esto. Uno cree...
Importante porque como hablábamos hoy de un cliente que tenemos en común, muchas veces vos le decís, pero vos estás generando el resultado ese, tenés que actuar diferente para que haya otro resultado y se aferran a ese modelo obsoleto ya. Sí. Che, y vos, Rami, ¿qué onda? Esto no lo habíamos charlado. ¿Cuáles son esas 2 o 3 cosas que más te drenan energía, que más te la bajan? ¿Qué más odio? Sí, que te bajan la energía, que sí, qué paja. ¿Querés decirlas vos mientras pienso? Dale, a mí normalmente lo que más me termina drenando energía es odio. Yo tengo 4500 contactos en WhatsApp. Sí. No sé por qué, pero se me hacen interés compuesto con los WhatsApp y los odio completamente. Entonces a mí me drena mucha energía el ver todo el spam que tengo en WhatsApp. Claro, sí, eso me la recontra remil baja. Y hacer tareas repetitivas en lo diario, pero me la recontra baja. Cualquier cosa cotidiana que tenga que repetir, y seguramente podemos crear un bot que lo repita, ya está, ¿no? Todo lo que sea repetitivo lo detesto con toda mi alma. Con toda mi alma. Bueno, pero fíjate esto, es re interesante, porque las empresas al final, las que conocemos, las organizaciones, son pura repetición. Y eso es algo que pasa mucho. Los emprendedores crean empresas, pero después les cuesta hacerlas escalar y convertirlas en lo que tienen que ser, que es esa cosa de repetición. Claro, pero yo prefiero, a mí me apasiona crear los sistemas para que los demás los repitan, no para repetirlo yo. Está bueno. Yo te hago el manual de procedimiento excelente. Nuestra metodología es despedir al fundador. Uno empieza a despedirse antes armando todo eso que vos armás. A veces funciona, a veces no. Pero sí, pero al final eso es importante. O sea, es la exploración de algo nuevo y la explotación de algo que se repite. Y las empresas esas que se supone que queremos construir de éxito repiten durante mucho tiempo. Ahora el mundo está tan dinámico que tienen que combinar las dos cosas, las grandes empresas. Sí. Che, Fran, ¿y vos cómo ves la cultura moderna de hiperestimulación y cheap dopamine? Creo que en el futuro, a ver, estamos recontra hiperestimulados y vamos a estar cada vez más recontra hiperestimulados porque todo cambia a una velocidad que acaba de empezar, va a ser más y más y más. Y está en cada uno de nosotros y va a ser un don regular esa velocidad a nuestro gusto de acuerdo a cómo querramos vivir. Nosotros estamos diseñando como emprendedores nuestras empresas, pero para mí lo interesante de emprender es que diseñás tu propia vida de la misma manera, porque al final emprender es elegir un grupo de actores y buscar una manera de que en una repetición reciban valor y vos captures valor. Y la vida es lo mismo, no hay nada que puedas lograr sin el resto de las personas y ese otro grupo de actores. Entonces, aprender a emprender te ayuda a emprender tu vida, y emprender tu vida tiene mucho que ver con elegir a qué ritmo voy a vivir, con qué cosas sí quiero estar actualizado, en qué me quiero enfocar. Quiero tener las capacidades de mantenerme número uno en todo para poder jugar a todo, para no cerrar ninguna puerta, y ahí viene la clave. Claro. La libertad no es poder elegir cualquier cosa, la libertad es justamente decir no a cosas, que es lo que te hace elegir algo. Porque se te pasa la vida sin elegir nada. Creo que era una frase de Warren Buffett que decía: la diferencia entre las personas productivas y las muy productivas es a qué le decís que no. Porque es muy fácil cuando empezás y sos un pete y sos un noob, agarrar y decir: ah, bueno, dejo esto, dejo lo otro. Pero ya cuando estás jugando niveles que estás mucho más productivo y tenés que decidir entre dos cosas que realmente te gustan y te hacen feliz, tenés 3 deportes que te gustan y decís: che, bueno, tengo que bajarle un poquito al deporte para subirle un poquito a mi familia, a mi negocio, a esto o el otro, y tenés que sacar hora de algún lado. Planilla capital tiempo, saco algo y decís: che, voy a tener que dejar 1 horita de taekwondo semanal, qué paja. Sí, aparte piensen que ustedes, no conozco su vida, pero después uno puede casarse, tener hijos, tener 3 mascotas. Vas tomando decisiones que el tiempo hay que compartirlo. Y en el momento que hay que compartir el tiempo va yéndose. Entonces uno proyecta como: estoy en esta situación, el resto de mi vida voy a tener el mismo tiempo, la misma intensidad, el mismo todo, y no es así. Y Fran, otra pregunta: ¿qué tan importante es enfocarse? Porque viste que yo creo que en algún momento de la vida del emprendedor es como que querés perseguir todas las zanahorias. Sí, exacto. Cuando aprendes a emprender sobre todo y te das cuenta de que tenés oportunidades por todos lados y que todo lo que dicen los demás son deseos o dolores encamuflados, sí. Y cada uno de ellos lleva un negocio, porque siempre hay otras personas como esa persona. Sí. Aprendés yo cuando armé la incubadora, que fue el inicio de Scalar, tenía 56 empresas, de las cuales tenía 20% y le manejaba el board una vez por semana. Y era un delirio. Eran 56 empresas, 2 horas por semana, 112 horas por semana en reuniones. O sea, dormías 8 horas y el resto era asesorar a empresas. Era un delirio y tenía que escalar, entonces empecé con el curso y aparte del curso, pero tenía una energía impresionante, me apasionaba lo que hacía
Y no querías hacer otra cosa. El foco? No, les quiero contar esto. Las empresas empezaron a crecer. Si vos tenés 56 empresas, algunas les va mejor que otras. Entonces todas iban más o menos bien, pero de golpe algunas empezaron a descollar. Y cuando descolla una, y prácticamente no le puedes seguir el hilo a las demás. Y si descollan dos, van a una velocidad que decís, ¿qué hago con el resto? Entonces, para mí, en lo que enseño a emprender ahora es tener la capacidad de enfocar permanentemente. Diversifico y abro para ver los posibles modelos de negocio. Uso el modelo de negocio para descartar. Elijo el primero y voy a entrevistar gente. Entiendo el problema, entiendo el deseo. Vuelvo al modelo de negocio, refino. Y de cada cosa que surge, que es nueva información, veo, itero el modelo de negocio que tengo o surge la posibilidad de uno nuevo. Y ese nuevo, ¿es mejor que el que tengo o no es mejor? ¿Y qué vale la pena? ¿Dejar este por completo y enfocarme en este? ¿O seguir con este también por alguna cosa que los pueda unir? No importa, pero tenés que ir tomando decisiones permanentemente y economizando esa energía. Poniendo foco. Si a ese mismo negocio que creció, tipo una pyme, le pega un shock y la está tumbando, hay que diversificar y saber explorar y abrir varios negocios o varias nuevas oportunidades dentro de las fortalezas que tenés. Pero después cuando alguna la pega, tenés que enfocar de nuevo y hacer crecer esa. Y esa disciplina de saber cuándo enfocar y cuándo abrir es clave. ¿Sabes que cuando estaba en el curso de policía, a nosotros hay en una parte de operaciones policiales nos enseñaban varias cosas en simultáneo y hay una que nos decían cuáles son los 3 tipos de visión que tenemos y cómo los utiliza el policía. Vos tenés la visión puntual, ¿sí? Que es cuando miro un objeto con full enfoque y veo todo el resto blureado, todo desenfocado. Tenés la visión periférica o panorámica, que es cuando enfoco absolutamente todo, pero no presto atención a nada en particular, o sea, estoy viendo todo, pero no veo nada al mismo tiempo. Y después tenés la modular, que es, estoy haciendo foco sobre algo, pero al mismo tiempo puedo prestar atención a lo que lo rodea por acá. Que esto es lo que se usa normalmente, por ejemplo, yo lo uso mucho cuando voy manejando, recién iba manejando, y yo no... El conductor amateur usa visión puntual, va mirando al auto de enfrente y no veo que se le cruzó otro y pum, lo choca adelante. El que va papando mosca va en la periférica, pero el conductor que ya tiene más experiencia, como en aviación, usa la modular constantemente, porque vos cuando estás mirando para allá estás midiendo también la distancia con el guardarrail, viendo el auto que pasa por acá y parte del espejo. Entonces, creo que en el emprendimiento es un poquito eso, saber cuándo enfocarte puntual, porque esto es sumamente importante, y cuándo altavear a la modular. Y de vez en cuando te separás y vas a la panorámica. No, me parece espectacular y aparte de eso de saber que hay 3 visiones y poder jugar entre ellas como una metáfora de todo lo demás donde hay varios niveles y poder jugar de una manera o de otra es clave en la vida. Che, Fran, y bueno, ya se está por hacer la hora. ¿Una conclusión final? Yo que me divertí mucho, realmente de conclusiones finales podemos sacar un montón. Para mí la conclusión ligada a lo que hablamos es tratar de entender quién es uno mismo, tratar de entender qué valores uno representa, tratar de entender si uno no entiende todavía cuál es su propósito o sus sís, entender nuestros nos y animarnos a provocarlos y a cambiar en el tiempo, lo que sea, pero en el momento que yo tengo claro que tengo un no transar con entregar ese no y defraudar a los demás y defraudarse sobre todo uno mismo por el hecho de lograr cosas que creo que un día me van a llevar a algo y lo que sea, porque ese es el peor error de la vida. Para mí yo siento que te puede ir bien, te puede ir mal, tiene que ver con esta cosa estadística, puedes haber hecho todo bien y que estés en un lugar donde no querés, puedes haber hecho todo mal y que estés en el lugar que soñabas, puede pasar de todo, pero en el camino de lo único que fuiste dueño fue de tus decisiones, sí, lo único que fuiste dueño de cómo cuidaste a los demás y lo único que fuiste dueño es de cómo elegiste hacer las cosas y con lo único que nos morimos es cerrando los ojos acordándonos de eso. Entonces la gente que queremos, entonces construyan algo lindo para sí mismos sin obsesionarse por lo que nos dicen los demás, por lo que queremos mostrar, a veces por probarnos a nosotros mismos y probarnos frente a personas que nos lastimaron de nuestra familia, de nuestra vida. Sí. Regalamos nuestra vida. Había una frase, creo que era de T. Harv Eker, que decía: si los frutos del éxito provienen de una raíz amarga, entonces el fruto no sirve y el árbol tampoco. Y está muy interesante eso. Che, Fran, y bueno, antes de cortar, que sabemos que te tenés que ir, vamos a iniciar una nueva sección ahora, ya que la tiraste, la dejaste picando. A ver. Nosotros tenemos una buena y una rica comunidad, Rikitis,
Decinos algún deseo de lo que sea que esté ahí. Muy buena. Lista de deseos. Frotá la lámpara que sale el genio a ver quién te lo puede cumplir de todos los que están escuchando. Sí, me gusta. A mí, a ver, en los últimos 8 años vengo construyendo Scalable como una comunidad horizontal donde todos, desde nuestro conocimiento, nos ayudamos a los otros. Y es una comunidad que sueño siempre con ver crecer, porque las personas, sin yo saberlo, por ese lugar, dentro de la vista tuya, la vista yo estoy mirando así, y todo lo que no veo que pasa alrededor por esa comunidad es maravilloso. Entonces, todos los que me puedan ayudar a nutrir esa comunidad o quieran ser parte, me parece súper. Bueno, ¿dónde se podrían contactar con vos los chicos? La página es scalable.com, que es scalable.com. Sí. Francisco Santolo, estoy en todas las redes. Ahí Marquitos va a hacer magia en la edición. Sí, va a poner al pelado Tech con Bill Clinton. Y el link, scalable.com. Está muy bien. Mortal. Bueno, Fran, excelente. Muy bueno. Stay safe. Buen podcast.